Bueno, como todos los lunes, aunque sea feriado, pues hay una persona que siempre está dispuesta a acercarse a nosotros y platicarnos de cómo se está viendo la semana económica y bursátil, y es José Luis de Aro, a quien saludamos hasta Nueva York, con el friazo que me imagino que hace por estos días allá. ¿Cómo estás? Pues de momento todavía, Gaby, como bien indicabas, hace frío, no tanto frío como el que estamos viendo en Texas y que además está disrumpiendo el mercado energético aquí en Estados Unidos, pero sin embargo es cierto que las inclemencias meteorológicas, sobre todo en la costa del noreste del país, podrían estar también teniendo algún tipo de impacto en el crecimiento del primer trimestre, en el que nos encontramos en una semana que, aunque hoy sea feriado y Wall Street no abra sus puertas, va a estar marcada por múltiples referencias a las que los inversores van a tener que prestar mucha atención. Ok, y dentro de esta semana una cosa que ya sabemos es que el viernes hay una reunión importante de líderes del G7, va a participar Joe Biden. Me parece que es la primera vez que Joe Biden tiene, pues digamos que esta voz allí, y se va a poner interesante solamente por eso, para empezar, ¿no? Completamente, Gaby. Y de hecho ya veíamos cómo el viernes pasado era la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien se reunía con sus homólogos del G7 en un encuentro virtual, y donde veíamos cómo Yellen brindaba esa idea de multilateralismo que pretende abanderar el gobierno de Joe Biden. Por eso este viernes estaremos atentos a esa reunión ya del propio presidente con sus homólogos dentro del G7, una reunión que va a estar sobre todo aupada por Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, que es el encargado de liderar este encuentro. Obviamente, seguramente se va a seguir abordando el tema de las vacunas y cómo poner fin a la pandemia, así como seguir apuntalando esa recuperación económica en la economía global. Y se entiende aquí que son las economías pues más potentes, más ricas, más desarrolladas, y en este momento de vacunas y de falta de suministro de unas vacunas, quizá se podría esperar que algo se diga en relación con economías emergentes de bajo ingreso, hacer equitativo esta distribución. ¿Qué piensas? Básicamente es uno de los temas que, según daba a conocer la Casa Blanca, estará incluido en esa conversación. Sobre todo es importante el tener en cuenta en que mientras las economías avanzadas no garanticen una distribución equitativa para las economías emergentes y los países más pobres, va a ser mucho más difícil el poner fin a la pandemia. Es uno de los temas a los que recurren múltiples grandes economistas con los que hemos hablado durante las últimas semanas, que indican que mientras haya países en el mundo que todavía no tengan acceso a esa vacuna o no puedan lograr esa inmunidad de rebaño, la situación con el COVID y con el coronavirus va a permanecer durante muchos más meses, y sobre todo va a afectar también colateralmente a otras economías del mundo, donde, aunque sí que se alcancen esa inmunidad de rebaño, podríamos ver cómo posibles nuevas cepas que puedan surgir en los países que no tienen esa inmunidad pueden seguir dificultando la recuperación económica, y sobre todo algunos de los sectores más afectados por esta situación, como sería el turismo y las aerolíneas. Por supuesto que de hecho yo quería hablar contigo porque las reuniones que tuvo Biden con los ejecutivos de las aerolíneas la semana pasada es importante a la luz de lo que ha dicho Ed Bastian, el presidente ejecutivo de Delta Airlines, que se veía muy molesto en una entrevista que le hicimos acá en CNN por esta necesidad que ahora están viendo propuesta de que se haga exámenes a los viajeros nacionales, entendería yo, y lo que dice él es: señores, nosotros hemos probado durante meses que no somos el origen ni el vehículo por el que se transmite este COVID hasta ahora. Completamente. Las aerolíneas, sobre todo las aerolíneas nacionales, Gaby, en estos momentos, primero, están defendiendo todas las medidas que han tomado desde el comienzo de la pandemia, y sobre todo lo que están buscando también es vías para facilitar de nuevo el regreso lo antes posible, y todavía va a tardar seguramente varios años en volver a recuperar esos volúmenes que veíamos previamente a la pandemia. Con lo cual, cualquier tipo
de mecanismo que se vaya implementando, aunque sea para aumentar la seguridad de los vuelos y de aquellos que utilicen el transporte aéreo. Es cierto que sigue jugando también en detrimento de las compañías aéreas que, como comentábamos, han impuesto ya múltiples fórmulas para garantizar que no haya transmisiones del virus en sus vuelos. También es importante el tener en cuenta que en el mes de marzo esas ayudas que se aprobaban a finales de diciembre expirarán y también tenemos que tener en cuenta cuánto dinero va a destinar ese paquete de estímulo que se sigue ultimando y detallando en el Capitolio. Va a destinar a las aerolíneas, se hablaba la semana pasada de otros 15.000 millones de dólares, pero sin embargo es cierto que pese a que veamos estas ayudas son siempre temporales, ayudan a mantener las nóminas durante 3-4 meses y aquí lo importante es que esas aerolíneas a medio plazo puedan volver a respirar, por así decirlo, de manera propia y no tener que depender de estas ayudas para mantener a sus trabajadores en nómina. Claro, mantenerlos de manera artificial hasta cierto punto. Hay que recordar que ya empezamos a escuchar lo que veíamos hace unos meses, algunas aerolíneas diciendo que van a tener que poner en cesantía a miles de sus trabajadores, una declaración que también se entiende como pues presión para que los legisladores apuren el paso. Obviamente el fin de semana todavía estuvo dominado por el proceso de juicio político contra el expresidente Trump, un proceso de juicio político que, bueno, pues ya quedó él absuelto, ¿no? En ese sentido, pero sí se acabó un poco ese oxígeno del fin de semana en relación con los temas políticos y regresa el foco al tema del alivio que está negociándose. Pero lo que no se acabó el fin de semana fue la subida imparable del Bitcoin, José Luis. Casi ya acercándose a los $50.000. Gaby, estamos hablando de obviamente máximos históricos. La semana pasada veíamos múltiples catalizadores que siguieron impulsando este precio. Obviamente esa inversión por parte de Tesla, 1.500 millones de dólares. Una inversión que es importante tener en cuenta porque básicamente lo que hace es que hace que el Standard & Poor's 500 esté expuesto mínimamente e implícitamente a esta criptodivisa. También hemos visto otras compañías, como es el caso de Mastercard, que también van a comenzar a utilizar esta criptodivisa. Veíamos como Bank of New York Mellon, un banco de custodia, también prepara operaciones de custodia para Bitcoin. Y mientras tanto, también durante el fin de semana parece que el brazo inversor de Morgan Stanley, con más de 150.000 millones de dólares, estaría planteándose esa inversión, una inversión en Bitcoin. Obviamente estamos viendo un repunte muy importante de esta criptodivisa. Vemos como cada vez compañías más grandes están interesadas en explorar y en anticipar esta euforia que estamos viendo con el Bitcoin, pero es cierto, Gaby, que aquí tenemos que tener otro factor en cuenta, que es el factor de los reguladores, de la regulación, que en algún momento va a entrar a formar parte de toda esta situación, sobre todo ahora que estamos viendo cómo las compañías más grandes están cada vez más involucradas, y todo ello sí que podría tener un factor que haga que el precio de esta criptodivisa pueda sufrir algún tipo de corrección. Por supuesto, además estamos hablando de una unidad en $50,000, no es cualquier cosa, y por eso muchos dicen esto no puede ser necesariamente una moneda, quizá es un activo digital, una manera de diversificar, que por eso también ha llamado la atención. Lo cierto, como dice José Luis, es que ha tenido mayor aceptación poco a poco, paulatinamente, y esta historia continuará. José Luis, ¿qué estamos esperando también para esta semana, aunque hoy es feriado? Muchas referencias del lado macroeconómico. Gaby, diría que vamos a tener que estar muy atentos a esas ventas minoristas correspondientes al mes de enero. También vamos a tener que estar pendientes a los resultados del lado empresarial, a los resultados de Walmart. Ya veíamos cómo Amazon registraba unos ingresos récord en el cuarto trimestre, y va a ser muy interesante el ver cómo se ha comportado sobre todo las operaciones online de esta minorista, de la minorista más grande del mundo. Y mientras tanto también vamos a estar muy atentos durante la jornada del jueves
a esa comparecencia en el Congreso, en el Comité de Servicios Financieros del Congreso, de todos los implicados o de buena parte de los implicados en esa saga de GameStop, que va a ser muy interesante, sobre todo para intentar determinar qué es lo que ha ocurrido con este tipo de valores, con la batalla de los foreros contra los hedge funds y sobre todo también con las restricciones que se impusieron en múltiples plataformas. Exactamente, y que va a llevar, supongo yo, a la mesa el tema del derecho del pequeño inversionista, el inversionista minoritario, de tener estas plataformas y que de las plataformas no se tomen medidas que luego fueron muy criticadas. Ya no supe en qué acabó la demanda, tú no la trajiste a colación. Completamente. Se presentó una demanda colectiva aquí en Nueva York. Obviamente estos procesos van llevando su tiempo, pero es cierto que específicamente Robinhood, que es esa plataforma, esa aplicación que permite el operar sin comisiones y que ha sido muy, muy popular entre los inversores más jóvenes, va a estar en el punto de mira de los reguladores. Los expertos y algunos de los traders más veteranos siguen criticando esta aplicación por haber gamificado en cierta forma lo que es la inversión, el no explicar bien al inversor de a pie los riesgos que implica determinados tipos de inversión, y sobre todo esto va a ser uno de los puntos a los que los reguladores van a seguir, van a tener mucha atención, y especialmente también los legisladores en el Congreso. Pues ahí están los temas. José Luis, te mandamos un abrazo, tápate porque sí hace frío y nos vemos pronto. Lo mismo, Gaby, pasa buena semana.